Katia estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos fijos en el vaso de jugo intacto que tenía frente a ella. Su madre, Svetlana, ocupaba el otro lado de la mesa, mirándola con una expresión de preocupación evidente en su rostro. El silencio entre ellos era casi tangible, pesado por la tensión tácita que flotaba en el aire. Katia, cariño. Comenzó Svetlana, su suave voz resonó en la silenciosa cocina. Sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente. Katia levantó la vista para encontrarse con la mirada de su madre, con las pupilas dilatadas, reflejando la confusión y el dolor que sentía por dentro. No lo entiendes, mamá, murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. Simplemente ya no sé qué hacer. Siento como si todo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Svetlana suspiró, con los hombros cargados por el peso de la responsabilidad maternal. Sé que puede parecer así, cariño, pero a veces las cosas no son lo que parecen al principio. Katia frunció el ceño, confundida por la críptica respuesta de su madre. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy lidiando con problemas reales aquí, no es solo una cuestión de perspectiva. Svetlana sacudió la cabeza lentamente, con los ojos fijos en los de Katia. Lo entiendo, querida, pero a veces necesitamos ver las cosas de otra manera para encontrar la solución a nuestros problemas. Katia resopló de frustración, sintiéndose cada vez más distante de su madre. Esto no me ayuda en absoluto, mamá. Solo quería que lo entendieras. Svetlana se acercó a la mesa y colocó suavemente su mano sobre la mano de Katia. Entiendo más de lo que crees, cariño. Y estoy aquí para ti, pase lo que pase. Katia miró la mano de su madre sobre la suya y sintió una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, quería creer en las reconfortantes palabras de su madre, pero por otro, la confusión y la incertidumbre aún la consumían. El silencio volvió a reinar entre ellos, cargado con la promesa de una conversación inconclusa. Katia sabía que necesitaba procesar todo lo que se había dicho, pero por ahora simplemente no tenía las respuestas que estaba buscando. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Solo quiero que todo esto termine. Svetlana apretó suavemente la mano de Katia y una sonrisa triste apareció en sus labios. Lo sé, cariño. Pero por ahora, tenemos que lidiar con lo que tenemos. Katia estaba sentada en el sofá de la sala de estar, con los ojos hinchados por el llanto, mientras su madre, Svetlana, la observaba con una mezcla de preocupación y aprensión. El silencio entre ellos era tenso, cargado de la inminencia de una dolorosa revelación. Katia, cariño, ¿qué está pasando? Preguntó Svetlana, su voz suave pero llena de preocupación maternal. Pareces muy molesto últimamente. Katia respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar la tormenta que la consumía por dentro. No sé cómo empezar, mamá, murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. Es solo que... Kirill. Svetlana se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Katia, esperando una explicación. ¿Qué le pasa a Kirill, cariño? ¿Qué hizo? Katia sintió que se le formaba un nudo en la garganta y le temblaban las manos mientras intentaba articular sus palabras. Él me engañó, mamá, susurró finalmente, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Descubrí que está teniendo una aventura. El rostro de Svetlana palideció por la sorpresa y sus ojos se abrieron con incredulidad. Oh, Dios mío, Katia, murmuró, con la voz temblorosa por la magnitud de la revelación. Yo, no puedo creer esto. Katia negó con la cabeza, sintiéndose completamente perdida y traicionada. Yo tampoco podía, mamá, admitió, con la voz quebrada por el peso de la traición. Pensé que teníamos un matrimonio feliz, pero, estaba tan equivocada. Svetlana extendió la mano para tomar la mano temblorosa de Katia y le ofreció su apoyo silencioso. Cariño, lamento mucho que estés pasando por esto, dijo con la voz llena de compasión. Pero ahora es necesario mantener la calma. No es momento para confrontaciones impulsivas. Katia sollozó, las lágrimas fluían incontrolablemente mientras luchaba por procesar la traición de su marido. No sé si puedo, mamá, admitió, sintiéndose al borde de un colapso emocional. Solo quiero confrontarlo, exigir respuestas. Svetlana apretó suavemente la mano de Katia,
su rostro era una máscara de serena determinación. Lo entiendo, cariño, pero enfrentarte a Kirill ahora solo te hará las cosas más difíciles, explicó con firmeza. Necesitamos pensar con claridad y actuar con cautela. Katia tragó saliva, luchando contra el impulso de ceder ante el impulso de confrontar a su marido. Sabía que su madre tenía razón, pero las emociones hervían en su interior, clamando por una liberación que parecía fuera de su alcance. Katia estaba sentada en su habitación, una tormenta de emociones nublaba su mente mientras intentaba procesar las palabras de su madre. Svetlana había insistido en que Katia mantuviera la calma y no confrontara a Kirill por su traición, pero la idea dejó a Katia con un sentimiento de indignación e incredulidad. ¿Cómo puede pedirme que ignore algo tan terrible?, pensó Katia, con la mente dando vueltas en dudas e incertidumbres. No podía entender el enfoque de su madre, que parecía enfatizar la importancia de mantener las apariencias por encima de todo. La idea de fingir que todo estaba bien en su matrimonio, incluso cuando sabía de la traición de Kirill, le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Cómo podía seguir viviendo una mentira mientras su confianza y su dignidad eran pisoteadas? Katia sabía que necesitaba avanzar con cautela, pero la idea de ignorar la traición de Kirill la dejó con un sentimiento de profunda traición, no solo por parte de él, sino también de su propia madre. Disgustada por la perspectiva de mantener la fachada de un matrimonio perfecto, Katia se sentía cada vez más aislada e impotente. Quería confrontar a Kirill, exigir respuestas y confrontarlo por lo que había hecho. Pero al mismo tiempo se preguntaba si eso solo empeoraría las cosas. A pesar del consejo de su madre, Katia se sintió obligada a tomar una decisión por sí misma. No podía ignorar el peso de la traición de Kirill, ni la presión de mantener las apariencias en un matrimonio que ahora parecía estar basado en mentiras y engaños. Con el corazón apesadumbrado y la mente nublada por emociones encontradas, Katia decidió regresar a casa a buscar sus cosas. Necesitaba espacio para procesar todo lo sucedido, lejos de la presencia de Kirill y de las expectativas asfixiantes de su madre. Mientras conducía a casa, el silencio en el coche era ensordecedor, llenado únicamente por el sonido sordo del motor y el eco de sus tumultuosos pensamientos. Katia intentó concentrarse en el camino que tenía por delante, pero su mente volvía una y otra vez a la traición de Kirill y a la desgarradora conversación con su madre. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta, si enfrentarse a Kirill era realmente la mejor manera de manejar la situación. Pero una parte de ella sabía que necesitaba enfrentar la verdad de frente, incluso si eso significaba enfrentar el dolor y la incertidumbre que la esperaban. Cuando finalmente llegó a casa, Katia se sintió abrumada por una mezcla de emociones, miedo, ira, tristeza y determinación. Sabía que enfrentarse a Kirill no sería fácil, pero estaba decidida a recuperar su propia dignidad y autoestima, cueste lo que cueste. Respirando profundamente para reunir coraje, Katia abrió la puerta principal y entró en la casa que una vez llamó hogar. Cada rincón familiar ahora parecía impregnado de la traición de Kirill, y Katia sintió un nudo en la garganta mientras se dirigía a la habitación que solía compartir con él. Con manos temblorosas, Katia comenzó a empacar sus cosas, con el corazón pesado por el peso de la decisión que había tomado. Sabía que no sería fácil dejar atrás la vida que había construido con Kirill, pero también sabía que ya no podía ignorar la verdad que ahora tenía frente a ella. Katia estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de cajas de cartón apiladas, con las manos apoyadas en el regazo mientras su mente vagaba por los recovecos de sus recuerdos. No pudo evitar recordar los momentos felices que compartió con Kirill, cuando su amor era joven y lleno de promesas. En aquel entonces se conocieron en la universidad, en un encuentro casual que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Kirill era un joven, apuesto y encantador, con una sonrisa cautivadora y una personalidad magnética que atraía la atención de todos los que lo rodeaban. Katia quedó fascinada por él desde el momento en que lo vio y pronto se vio envuelta en un romance ardiente y apasionado. Pasaron horas juntos, hablando y riendo, compartiendo sus sueños y aspiraciones para el futuro. Katia se enamoró profundamente de Kirill, encantada por su inteligencia, encanto y sensibilidad. Para ella, él era todo lo que siempre había deseado en una pareja y se sentía bendecida de tenerlo en su vida. Juntos exploraron la ciudad, descubriendo nuevos lugares y experiencias juntos. Compartieron momentos de risas y lágrimas, enfrentaron desafíos y celebraron logros,
construyendo una conexión profunda y significativa que parecía inquebrantable. Katia recordó las interminables noches que pasaron juntos, hablando de cualquier cosa, perdidos en su propia pequeña burbuja de felicidad. Recordó los besos robados y los abrazos apretados, los momentos de ternura e intimidad que los acercaron. Recordó el día en que Kirill le propuso matrimonio, con la emoción brillando en sus ojos mientras se arrodillaba ante ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo que contenía un brillante anillo de diamantes. Fue un momento mágico, lleno de promesas de amor eterno y felicidad compartida. Pero ahora, mientras miraba alrededor de su habitación vacía, los recuerdos del pasado feliz le parecían distantes e irreales. Se preguntó cómo todo había cambiado tan drásticamente, cómo el amor que una vez los había unido se había convertido ahora en traición y desilusión. Katia yacía en su cama, los recuerdos del comienzo de su relación con Kirill inundaban su mente. Cerró los ojos y se sumergió en los recuerdos, regresando al momento en que todo empezó. Recordó cómo empezaron a salir como si fuera ayer. En ese momento, Katia estuvo enamorada de Kirill desde el primer momento que lo vio, pero nunca hubiera imaginado que él también estaba interesado en ella. Kirill era el tipo de persona que atraía la atención de todos los que lo rodeaban. Era encantador, inteligente y tenía una presencia magnética que lo convertía en el centro de atención donde quiera que iba. Muchas otras personas estaban interesadas en él, pero para sorpresa de Katia, Kirill decidió quedarse con ella. Recordó la emoción y la felicidad que sintió cuando Kirill le confesó sus sentimientos por ella. Se sentía la mujer más afortunada del mundo, incapaz de creer que alguien como Kirill estuviera interesado en ella. Juntos, se embarcaron en un apasionado romance, explorando los altibajos del amor y las relaciones. Enfrentaron desafíos juntos, superando obstáculos y fortaleciendo su vínculo con cada desafío superado. Katia recordó las largas conversaciones que tuvieron, las risas que compartieron y los tiernos momentos que los acercaron. Recordó los gestos románticos de Kirill, las sorpresas que le preparó y el amor que expresó en cada pequeño detalle. Recordó el día en que Kirill le pidió que fuera su novia, la sonrisa radiante en su rostro mientras le tomaba la mano y le prometía estar a su lado para siempre. Fue un momento mágico, lleno de esperanza y promesas de un futuro brillante juntos. Pero ahora, mientras reflexionaba sobre el pasado, Katia se preguntaba cómo había cambiado todo tan drásticamente. El amor y la felicidad que una vez los unieron parecían distantes e irreales ahora, reemplazados por el dolor y la desilusión por la traición de Kirill. El día de la graduación, mientras los graduados celebraban sus logros y se preparaban para despedirse de la universidad, Kirill preparó algo especial para Katia. Estaba nervioso, pero también lleno de determinación y amor, ya que estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Cuando llegó el momento, Kirill se acercó a Katia con un brillo en los ojos y una sonrisa radiante en el rostro. Él tomó su mano suavemente y la llevó a un lugar tranquilo, lejos del ajetreo y el bullicio de la fiesta de graduación. Allí, con el sol poniente iluminando el cielo en tonos naranja y rosa, Kirill se arrodilló frente a Katia y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando abrió la caja y reveló un anillo de diamantes brillante. Katia, comenzó Kirill, su voz llena de emoción y vulnerabilidad. Desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Trajiste luz a mi vida de maneras que nunca imaginé posibles, y ya no puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. Katia se quedó sin palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría y sorpresa. Apenas podía creer que ese momento realmente estuviera sucediendo, que Kirill se declarara y le hiciera una propuesta de matrimonio. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, continuó Kirill, con la voz temblorosa de emoción. Y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Katia, ¿te casarías conmigo? Katia apenas podía contener las lágrimas de alegría mientras miraba al hombre que amaba, con el corazón rebosante de amor y gratitud. Ella sintió, incapaz de encontrar las palabras para expresar el torbellino de emociones que la consumía. Sí, quería pasar el resto de su vida con Kirill, compartiendo cada momento, cada alegría y cada desafío que la vida les deparaba. Él era su refugio seguro, su alma compañera y estaba encantada de embarcarse en este viaje junto a él. El descubrimiento de la traición de Kirill dejó a Katia en estado de shock.
Luchó por comprender cómo el hombre que alguna vez la amó tanto pudo haber traicionado su confianza de una manera tan cruel y devastadora. Cada uno de sus pensamientos fue consumido por el dolor de la traición, lo que la dejó sintiéndose completamente impotente y rota. Katia se preguntaba sin cesar qué había hecho mal, qué podría haber hecho para evitar que Kirill buscara afecto fuera de su matrimonio. Se preguntó si había señales que ignoraba, si había algo que podría haber hecho para salvar su relación antes de que fuera demasiado tarde. Imágenes de la traición de Kirill invadieron su mente, atormentándola día y noche. Se encontró incapaz de escapar del torbellino de emociones que la consumían, cada momento libre estaba lleno del dolor agudo de la traición y la decepción. La sensación de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba profundamente era abrumadora, dejando a Katia sintiéndose perdida y sin rumbo. Se preguntó si alguna vez podría volver a confiar en alguien, si alguna vez podría encontrar el coraje para abrir su corazón a otra persona después de haber sido tan herida por Kirill. El dolor de la traición era como una herida abierta, sangrando sin cesar y sin alivio a la vista. Katia se sentía como si estuviera de luto, lamentando no solo el fin de su matrimonio, sino también el fin de la inocencia y la confianza que alguna vez tuvo en Kirill. Sabía que el camino por delante sería difícil y doloroso, lleno de desafíos e incertidumbre. Pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, aprender a vivir con el dolor de la traición y encontrar la fuerza para resurgir de las cenizas de su relación destruida. Katia encontró a su madre en la sala de estar, con el corazón pesado por el peso de la traición de Kirill y el dolor que la consumía por dentro. Sabía que necesitaba hablar con su madre sobre lo que estaba pasando, buscando orientación y apoyo en medio del caos emocional que la rodeaba. No sé qué hacer, mamá, comenzó Katia, con la voz temblando por la emoción. Quiero confrontar a Kirill sobre lo que pasó, pero no sé si es lo correcto. Svetlana miró a Katia con expresión preocupada y el ceño fruncido por la consternación. Cariño, entiendo que estés herida y enojada, pero confrontar a Kirill ahora solo hará las cosas más difíciles para todos nosotros, explicó con calma. Será mejor que mantengamos la paz en la familia. Katia suspiró, sintiéndose frustrada por la respuesta de su madre. Pero ¿cómo podemos simplemente ignorar lo que pasó?, cuestionó, el dolor y la indignación evidentes en su voz. ¿Cómo podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está? Svetlana puso una mano reconfortante en el hombro de Katia y la miró a los ojos con compasión. Sé que no es fácil, cariño, pero a veces hay que sacrificar la confrontación inmediata en aras de la paz y la estabilidad familiar, explicó. Tenemos que pensar en lo que es mejor para todos nosotros a largo plazo. Katia cerró los ojos, sintiéndose dividida entre el deseo de enfrentarse a Kirill y la necesidad de mantener la paz en la familia. Sabía que su madre estaba tratando de protegerla, pero la idea de permanecer en silencio mientras su dignidad era pisoteada la dejó con un sabor amargo en la boca. Entiendo lo que estás diciendo, mamá, dijo finalmente, con la resignación pesando sobre sus palabras. Pero no sé si puedo permanecer en silencio mientras Kirill continúa traicionando mi confianza. Svetlana apretó suavemente el hombro de Katia, su mirada llena de preocupación y comprensión. Sé que es difícil, cariño, pero a veces se necesita coraje para elegir el camino más difícil por un bien mayor, dijo. Estaré aquí para ti pase lo que pase. Katia se encontró en una encrucijada emocional, dividida entre el deseo de seguir el consejo de su madre y la necesidad de afrontar la traición de Kirill. Mientras su madre insistía en que mantuviera la paz en la familia, Katia se negaba a someterse a una vida de silencio y sumisión. No quería ser una esposa obediente que ignorara la infidelidad de su marido. Quería justicia, quería respuestas, quería enfrentarse a Kirill y exigir explicaciones por sus acciones. La idea de permanecer en silencio mientras su dignidad era pisoteada la dejó con un fuego ardiente en su interior, una determinación feroz de no dejar que Kirill se saliera con la suya. A pesar de las súplicas de su madre, Katia sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Necesitaba afrontar la dura realidad de su situación y encontrar una manera de liberarse de la prisión emocional en la que se encontraba. Con el corazón apesadumbrado y los nervios a flor de piel, Katia decidió que era hora de enfrentarse a Kirill. Ya no podía soportar la angustia de no saber la verdad, de no poder cerrar lo que había sucedido entre ellos. Con pasos decididos, Katia caminó hacia la oficina de Kirill, con determinación brillando en sus ojos mientras se preparaba para la confrontación que vendría después.
llamó fuertemente a la puerta, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba una respuesta. Cuando se abrió la puerta y Kirill apareció ante ella, Katia sintió que una mezcla de ira y tristeza la invadía. Ella lo miró a los ojos, buscando cualquier indicio de culpa o remordimiento, pero solo encontró indiferencia y frialdad. ¿Qué quieres, Katia?, preguntó Kirill, su voz fría y distante. Katia respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía en su interior. Quiero respuestas, Kirill, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Quiero saber por qué me traicionaste, por qué destruiste todo lo que teníamos juntos. Kirill pareció sorprendido por la franqueza de Katia, pero su expresión pronto se convirtió en una máscara de desprecio. No tengo que responderte, espetó, con la voz llena de desdén. No eres nada para mí. Las palabras de Kirill golpearon a Katia como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento y aturdida. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No permitiría que Kirill la viera débil, no permitiría que él la derrotara. Con renovada determinación, Katia enfrentó a Kirill con una firmeza que nunca antes había visto. Se negó a ser subyugada, se negó a ser silenciada, se negó a ser tratada como nada más que un objeto desechable. Katia estaba agotada, emocionalmente agotada por la intensidad del enfrentamiento con Kirill. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, un sentimiento de impotencia la envolvió, dejándola perdida y confundida sobre qué hacer a continuación. Después de su conversación con Kirill, Katia se dio cuenta de que confrontarlo directamente no le había dado las respuestas ni el cierre que esperaba. En cambio, se encontró en un estado de limbo emocional, atrapada entre la necesidad de revelar la traición de Kirill y el deseo de mantener la paz en la familia. Con el corazón apesadumbrado, Katia decidió mantener la traición en secreto por ahora. Sabía que revelar la verdad podría desencadenar una serie de consecuencias no deseadas, no solo para ella y Kirill, sino también para su familia y quienes la rodeaban. Además, se sentía incapaz de afrontar el impacto emocional de exponer la traición de Kirill en ese momento. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para encontrar una manera de lidiar con el dolor y la decepción que la devoraba por dentro. Mientras tanto, Katia se encontró navegando en un mar de incertidumbre e indecisión. Se preguntó si sería capaz de perdonar a Kirill por su traición, si podría encontrar una manera de reconstruir la confianza rota entre ellos. También le preocupaba el impacto que podría tener revelar la traición en su familia y en su vida en general. Temía el juicio y la censura de los demás, temía ser vista como un fracaso por no poder mantener intacto su matrimonio. Mientras luchaba por encontrar respuestas a sus preguntas, Katia se vio sumergida en un torbellino de emociones encontradas. Anhelaba claridad y dirección, pero parecía que cada paso que daba solo la llevaba más hacia la oscuridad más profunda. Katia llegó a casa con el corazón apesadumbrado, en su interior una mezcla tumultuosa de tristeza, ira y determinación. Sabía que necesitaba tomar una decisión sobre su relación con Kirill, pero estaba perdida en las emociones conflictivas que la consumían. Cuando entró en la casa que alguna vez fue su hogar feliz, cada rincón parecía resonar con recuerdos del pasado. Cada objeto, cada mueble, traía consigo fragmentos de su vida con Kirill, ahora manchada por la sombra de la traición. El dormitorio principal, alguna vez lleno de amor y promesas de eternidad, ahora parecía vacío y frío. Las sonrientes fotografías enmarcadas en la pared parecían burlarse de ella, recordándole la felicidad que había creído eterna. Con un profundo suspiro, Katia comenzó a empacar sus cosas. Cada objeto que colocó en la caja fue como arrancar un pedazo de su corazón roto, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. La ira burbujeaba dentro de ella, una llama ardiente que ardía a través del dolor y la tristeza. Estaba resentida con Kirill por destruir todo lo que habían construido juntos, por traicionar su confianza de una manera tan cruel y egoísta. Pero a pesar de la ira, también había una determinación feroz dentro de Katia. Se negó a dejarse definir por la traición de Kirill, se negó a permitir que él la destruyera por completo. Sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba. Cuando terminó de empacar sus cosas, una sensación de alivio comenzó a mezclarse con tristeza y enojo. Sabía que estaba tomando la decisión correcta al alejarse de Kirill y liberarse del peso de su traición. Pero al mismo tiempo la invadió una sensación de incertidumbre.
No sabía lo que le deparaba el futuro, no sabía si podría volver a encontrar la felicidad después de todo lo que había pasado. Katia regresó a casa con el corazón apesadumbrado, sabiendo que allí encontraría a Kirill. Cuando abrió la puerta, lo vio en la sala de estar, sumido en sus propios pensamientos. Intentó actuar con normalidad, forzando una sonrisa mientras se acercaba, pero el silencio entre ellos era palpable e incómodo. Se preguntó si Kirill sabía que había descubierto su traición. Había algo en su mirada evasiva, algo en la forma en que evitaba su mirada, que la hacía sospechar. Pero al mismo tiempo, no había ningún indicio evidente de que estuviera al tanto de su descubrimiento. Katia luchó por encontrar las palabras adecuadas, tratando desesperadamente de romper el hielo que se había formado entre ellos. Ella le preguntó sobre su día, cómo se sentía, pero sus palabras quedaron vacías, sin respuesta. El silencio entre ellos era ensordecedor, una barrera impenetrable los separaba. Katia se sentía como si estuviera flotando en una burbuja de aislamiento, incapaz de conectarse verdaderamente con Kirill, incapaz de ignorar la verdad que pendía entre ellos. Se preguntó si él se sentiría culpable, si estaría sufriendo el peso de su traición. Pero al mismo tiempo también se preguntaba si a él le importaba lo que había hecho, si tenía alguna conciencia del daño que había causado. Mientras luchaba con sus emociones conflictivas, Katia se dio cuenta de que el silencio entre ellos era un reflejo de la brecha que se había formado en su relación. No era solo el silencio de dos personas que no tenían nada que decir, era el silencio de dos almas perdidas la una para la otra, incapaces de encontrar el camino de regreso. Katia buscó en la casa cualquier rastro de evidencia que confirmara sus sospechas sobre la traición de Kirill. Sus ojos se posaron en un cajón aparentemente inocente, pero cuando lo abrió, fue como si le hubiera caído un rayo. Dentro del cajón encontró cartas de amor dirigidas a Kirill. Su corazón se hundió al leer las dulces e íntimas palabras escritas por otra mujer. Cada palabra fue una puñalada en su corazón, confirmando sus peores sospechas. La ira hervía dentro de ella, una furiosa tormenta de emociones que amenazaba con consumirla. Se sintió traicionada, engañada y profundamente herida. Pero al mismo tiempo, también se sentía impotente ante la magnitud de la traición de Kirill. Ella no sabía cómo manejar la situación. Se sentía perdida, sin rumbo, sin saber a dónde acudir. El suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies, dejándola flotando en un mar de confusión y desesperación. Katia luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Quería gritar, quería llorar, quería confrontar a Kirill con sus hallazgos. Pero al mismo tiempo, también temía la confrontación, temía lo que eso significaría para el futuro de su relación. Mientras sostenía las traicioneras cartas en sus manos temblorosas, Katia se encontró ante una decisión difícil. Sabía que no podía seguir ignorando la traición de Kirill, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo sin provocar un arrebato emocional aún mayor. Sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con la situación, una manera de seguir adelante, pero el camino que tenía por delante le parecía oscuro e incierto. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida, sin saber a dónde acudir. Katia sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a Kirill, decidida a enfrentar la verdad que había descubierto. Sus pasos estaban pesados por la carga emocional que llevaba, cada latido resonaba en sus oídos mientras se preparaba para la inminente confrontación. Mientras se acercaba a Kirill, sintió una mezcla de ira, tristeza y determinación hirviendo en su interior. Ella lo miró con ojos llenos de dolor y decepción, su voz firme cuando finalmente rompió el tenso silencio que flotaba entre ellos. Kirill, comenzó, su voz temblaba de emoción. Sé de tu traición. Encontré las cartas. Los ojos de Kirill se abrieron con sorpresa y culpa al darse cuenta de que sus mentiras habían quedado expuestas. Intentó protestar, pero Katia no le dejó hablar y sus palabras cortaron el aire con una fuerza implacable. No intentes negarlo, Kirill, continuó, con la voz ahora elevada por la ira. Vi las cartas, leí las palabras que le escribiste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme así? El rostro de Kirill se contrajo con una mezcla de culpa y desesperación, sus ojos evitaban la mirada penetrante de Katia. Intentó formular una respuesta, pero sus palabras le parecieron vacías y sin sentido dada la magnitud de la traición que había cometido. La conversación se volvió tensa y emotiva,
Ambos expresaron sus dolores y resentimientos el uno contra el otro. Katia exigía respuestas, exigía explicaciones, mientras Kirill luchaba por justificar sus acciones, por encontrar alguna excusa para lo que había hecho. Las palabras volaron entre ellos como flechas afiladas, cada una golpeando su objetivo con cruel precisión. La ira y el dolor salieron a la superficie, amenazando con explotar en cualquier momento en una explosión de emociones intensas. Pero a pesar de la intensidad del enfrentamiento, también se respiraba en el aire una sensación de tristeza y desolación. Ambos estaban heridos, ambos destrozados y el peso de lo que se había perdido entre ellos pesaba pesadamente sobre sus hombros. Kirill se sintió como si hubiera quedado atrapado en un torbellino de emociones, incapaz de escapar de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Al principio, trató de negar la traición, esperando desesperadamente que sus palabras borraran la verdad que Katia había descubierto. Pero ante la determinación inquebrantable de Katia y la evidencia innegable de su infidelidad, Kirill finalmente cedió. Bajó la cabeza, incapaz de soportar el peso de la culpa que pesaba sobre sus hombros. De sus labios salieron palabras de disculpa, pero sabía que eran inadecuadas dado el daño que había causado. Le pidió perdón a Katia, suplicándole una segunda oportunidad, pero en el fondo de su corazón sabía que no se lo merecía. Mientras Kirill luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Katia se encontró dividida entre la ira y la tristeza que la consumían. Quería creer en las disculpas de Kirill, quería creer que él se arrepentía de sus acciones, pero el dolor de la traición era difícil de superar. Se sintió traicionada, herida, como si le hubieran arrancado la alfombra bajo sus pies. Lo que ella y Kirill habían compartido se había basado en la confianza y el compromiso mutuos, y ahora todo eso había quedado destrozado por sus acciones. Mientras Katia luchaba por procesar la confesión de Kirill, una avalancha de emociones la inundó. Se preguntó si sería capaz de perdonarlo, si sería capaz de superar la traición y reconstruir lo que habían perdido. Pero por ahora, todo lo que podía sentir era un dolor profundo y una sensación de vacío que amenazaba con consumirla. Katia se sentó en silencio, perdida en sus pensamientos mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. La tensa conversación con Kirill todavía resonaba en su mente, sus palabras de disculpa y arrepentimiento resonaban en sus oídos. Pero a pesar de sus súplicas, Katia sabía que no podía ignorar el dolor que le había causado la traición de Kirill. Con el corazón apesadumbrado, finalmente tomó una decisión. Se puso de pie, decidida y resignada al mismo tiempo, y miró a Kirill con ojos llenos de tristeza y determinación. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme a pesar del temblor de sus palabras. «No puedo seguir viviendo así, sabiendo lo que hiciste». Kirill guardó silencio por un momento, su expresión era una mezcla de sorpresa y desesperación. Intentó protestar, intentó convencerla de que reconsiderara su decisión, pero Katia ya había tomado su decisión. Sabía que separarse de Kirill sería difícil y que cambiaría su vida para siempre. Pero al mismo tiempo, sintió una sensación de alivio al tomar la decisión de liberarse del dolor y la traición que se habían infiltrado en su matrimonio. Mientras enfrentaba a Kirill con su decisión, una sensación de liberación comenzó a filtrarse en su corazón. Se sintió aliviada de admitir finalmente la verdad, de liberarse por fin de la carga que había cargado durante tanto tiempo. Pero a pesar del alivio, también había una profunda tristeza en su interior. Lamentó la pérdida de lo que habían compartido, lamentó el fin de sus sueños de una vida juntos. Pero al final supo que era la decisión correcta para ella, para su propia cordura y felicidad. Mientras Katia miraba a Kirill, una sensación de finalidad comenzó a instalarse en su interior. Sabía que su decisión cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que era la única manera de encontrar la paz y la felicidad que anhelaba. Katia y Kirill se conocieron en el espacio familiar que alguna vez fue su hogar. El ambiente estaba cargado de emoción, el peso de la despedida flotaba en el aire, pesando sobre los hombros de ambos. Cada momento era una mezcla de amargura y anhelo, un doloroso recordatorio de todo lo que habían compartido y todo lo que habían perdido. Mientras se miraban, Katia y Kirill se vieron inundados por una avalancha de recuerdos. Recordaron los buenos momentos, las risas compartidas, los momentos de intimidad y cariño que habían compartido a lo largo de los años. Recordaron los viajes que habían hecho juntos, los sueños que habían compartido y las promesas que se habían hecho el uno al otro.
Pero, junto a los recuerdos felices, también salieron a la luz el dolor y las traiciones que habían marcado su relación. Recordaron las peleas acaloradas, las noches de insomnio, los momentos de desconfianza y resentimiento que habían minado la confianza mutua. Cada recuerdo era un cuchillo afilado, que los cortaba profundamente y dejaba cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Cuando Katia y Kirill se abrazaron por última vez, el peso de lo que estaban perdiendo se volvió casi insoportable. Sabían que se estaban despidiendo no solo del otro, sino también de una parte de sus vidas que nunca recuperarían. Fue un adiós doloroso, un adiós a un futuro que nunca se materializaría. Pero a pesar del dolor de la separación, también había una sensación de alivio en su interior. Sabían que estaban haciendo lo correcto, que avanzaban en busca de una nueva oportunidad de ser felices. Fue el final de un capítulo de sus vidas, pero también fue el comienzo de un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades. Mientras se alejaban, Katia y Kirill prometieron recordar los buenos momentos que habían compartido, pero también dejar atrás el dolor y las traiciones que los habían lastimado. Había llegado el momento de avanzar, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con valentía y determinación. Katia se despertó a la mañana siguiente sintiendo como si estuviera saliendo de una larga pesadilla. Miró alrededor de su habitación vacía y sintió que una ola de soledad y tristeza la invadía. Pero a pesar del dolor que la consumía, también había una determinación silenciosa dentro de ella. Sabía que necesitaba seguir adelante, que necesitaba reconstruir su vida desde cero. Era un desafío enorme, pero Katia estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Sabía que no sería fácil, que vendrían días difíciles, pero también sabía que era la única manera de encontrar la paz y la felicidad que anhelaba. Con un suspiro de resignación, Katia se levantó de la cama y comenzó a afrontar el día que se extendía ante ella. Se encontró enfrentando una serie de desafíos prácticos, desde encontrar un nuevo lugar para vivir hasta buscar un trabajo que pudiera sustentarla financieramente. Cada paso fue una lucha, cada obstáculo un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Pero a pesar de las dificultades, Katia siguió avanzando, impulsada por la determinación de construirse una vida mejor. Sin embargo, incluso mientras luchaba por reconstruir su vida, Katia no podía evitar extrañar a Kirill. Él todavía ocupaba un lugar especial en su corazón y su ausencia era una herida abierta que se negaba a sanar. Pero a pesar del dolor de la separación, Katia sabía que necesitaba seguir adelante. Se encontró buscando maneras de llenar el vacío en su vida, ya sea participando en nuevos pasatiempos o buscando consuelo en amigos y familiares. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Katia poco a poco empezó a encontrar una sensación de normalidad en su nueva vida. Todavía sentía el dolor de la pérdida de su matrimonio, pero también sentía una sensación de libertad y posibilidad que nunca antes había sentido. Katia estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando la lluvia caer fuera de la ventana. Una sensación de melancolía la envolvió mientras reflexionaba sobre los turbulentos acontecimientos de los últimos meses. Sin embargo, en medio de todo el dolor y la tristeza, una pequeña chispa de esperanza empezó a surgir en su interior. Se dio cuenta de que a pesar de la devastadora traición que había enfrentado, todavía había belleza y posibilidades en el mundo que la rodeaba. Comenzó a comprender que la vida no tenía por qué terminar con el fin de su matrimonio y que ella tenía el poder de moldear su propio destino. Con el paso de los días, Katia comenzó a explorar nuevas oportunidades y aventuras. Se apuntó a clases de pintura, descubriendo la pasión por expresar sus emociones a través del arte. Comenzó a salir con viejos amigos y a conocer gente nueva, encontrando consuelo en la compañía de los demás. Aunque el espectro de la traición de Kirill todavía se cernía sobre ella, Katia se negó a dejar que eso la definiera. Se encontró buscando alegría en las cosas simples de la vida, el calor del sol en su rostro, el sonido de las risas de los niños en el parque, el olor fresco de la lluvia después de una tormenta. Y a medida que adoptó esta nueva mentalidad, Katia comenzó a sentir un cambio dentro de ella. Se dio cuenta de que a pesar de todo el sufrimiento que había enfrentado, todavía había belleza y esperanza en el mundo que la rodeaba. Comenzó a creer que podría volver a encontrar la felicidad, aunque fuera de una forma diferente a la que había imaginado. Mientras continuaba atravesando las incertidumbres del posdivorcio, Katia se dio cuenta de que estaba empezando a encontrar un nuevo sentido de propósito y significado en su vida.
Se dio cuenta de que, a pesar de las cicatrices del pasado, todavía había muchas razones para estar agradecida y optimista sobre el futuro. Katia se despertó lentamente, sintiendo los suaves rayos del sol filtrándose a través de las cortinas e iluminando su habitación. Ella parpadeó, todavía un poco somnolienta, pero pronto se dio cuenta de que algo era diferente ese día. Una extraña sensación de libertad la envolvió, a pesar del dolor que aún resonaba en su corazón. Mientras se tendía en la cama, Katia sintió una oleada de gratitud invadir su ser. Fue como si la niebla se hubiera disipado, revelando un nuevo mundo lleno de posibilidades y oportunidades. Comenzó a darse cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, todavía había belleza y alegría en la vida esperando ser descubiertas. Katia se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y abrió las cortinas, dejando que la luz del sol inundara la habitación. Miró hacia afuera, maravillándose de la sencilla belleza del mundo que la rodeaba. Los árboles se mecían suavemente con el viento, los pájaros cantaban alegremente y el cielo azul se extendía infinitamente sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Katia se sintió verdaderamente viva. Comenzó a redescubrirse a sí misma, encontrando placer en las cosas simples de la vida que antes pasaban desapercibidas. Saboreó el aroma del café recién hecho, sintió la suave hierba bajo sus pies descalzos y sonrió a un amable extraño que caminaba por la calle. A medida que avanzaba el día, Katia se sentía cada vez más conectada con el mundo que la rodeaba. Sabía que aún quedaban muchas batallas por librar y muchas lágrimas por derramar, pero también sabía que tenía el poder de elegir cómo afrontar el futuro. Estaba decidida a encontrar la felicidad nuevamente, sin importar lo que el destino le deparara. Katia se despertó esa mañana con un peso en el pecho, un sentimiento opresivo de soledad que parecía asfixiarla. Miró alrededor de su apartamento vacío, sintiendo la ausencia de Kirill de una manera que le devoraba las entrañas. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la traición, una parte de ella todavía anhelaba su presencia. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al decidir separarse de él. Se cuestionó sus propias motivaciones, si tal vez había actuado impulsivamente o se había dejado llevar por la ira y el resentimiento. Pero en el fondo de su corazón, Katia sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía que no podía seguir viviendo una relación marcada por la desconfianza y la decepción. Sin embargo, eso no hizo que la soledad fuera más llevadera. A veces, durante los momentos más tranquilos del día, cuando estaba sola con sus pensamientos, Katia anhelaba la presencia de Kirill. Extrañaba las conversaciones íntimas que solían compartir, las risas compartidas y los abrazos reconfortantes. Pero a pesar del dolor de la soledad, Katia sabía que necesitaba aprender a estar sola. Sabía que necesitaba encontrar una manera de ser feliz consigo misma sin depender de otra persona para llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar formas de fortalecerse emocionalmente, ya sea a través de la meditación, la terapia o la búsqueda de nuevos intereses y pasatiempos. Con el paso de los días, Katia empezó a encontrar poco a poco una sensación de paz interior. Se dio cuenta de que la soledad no tenía por qué ser una sentencia de muerte, sino más bien una oportunidad para reconectarse consigo misma y descubrir lo que realmente la hacía feliz. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por delante, pero estaba decidida a afrontar la soledad de frente y salir más fuerte del otro lado. Katia estaba sentada en su sofá, mirando por la ventana el mundo exterior. Respiró hondo y sintió que una calma serena comenzaba a infiltrarse en su ser. En los últimos tiempos, había luchado por aceptar su nueva realidad, pero ahora, finalmente, comenzaba a darse cuenta de que la vida podría continuar después de la traición de Kirill. Recordó su viaje desde que descubrió la infidelidad de su marido. Había sido una montaña rusa emocional, llena de altibajos, pero ahora empezaba a ver una luz al final del túnel. Comenzó a comprender que el dolor y la tristeza que había experimentado no necesitaban definir el resto de su vida. Podría elegir seguir adelante y buscar la felicidad, a pesar de las cicatrices que dejó la traición. Katia se dio cuenta de que aceptar no significaba olvidar o perdonar lo que Kirill había hecho, sino aceptar que sucedió y que ahora era parte de su historia. No podía cambiar el pasado, pero podía controlar cómo reaccionaba ante él. Podría elegir aprender y crecer a partir de la experiencia en lugar de dejarse consumir por ella. Y así, al abrazar esta nueva perspectiva, Katia comenzó a sentir que una sensación de esperanza y optimismo la invadía.
Empezó a soñar con un futuro mejor, un futuro en el que ella tuviera el control de su propia felicidad. Comenzó a hacer planes para lo que vendría después, alimentando sus esperanzas y sueños con cada pequeña decisión que tomaba. Sin embargo, Katia sabía que el camino por delante aún sería desafiante. Todavía tendría días difíciles y momentos de duda e incertidumbre. Pero ahora estaba armada con una nueva perspectiva y una nueva determinación. Estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara, sabiendo que tenía dentro de ella la fuerza para superar cualquier obstáculo que encontrara. Katia estaba en un estado de profunda contemplación. A lo largo de su viaje después de la traición de Kirill, se enfrentó a desafíos monumentales y se encontró en el fondo emocional. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, ella comenzó a emerger de este abismo con una nueva perspectiva de sí misma y de su propia fuerza interior. Miró hacia atrás y vio todas las veces que había superado obstáculos aparentemente insuperables. Desde el momento en que descubrió la infidelidad de Kirill hasta ahora, había afrontado cada contratiempo con un coraje que ni siquiera sabía que poseía. Katia comenzó a darse cuenta de que incluso en sus momentos más oscuros, siempre había una chispa de luz dentro de ella que la guiaba hacia adelante. Con esta nueva comprensión, Katia empezó a confiar en sí misma nuevamente. Reconoció que era una persona fuerte y resiliente, capaz de afrontar cualquier desafío que la vida le deparara. Comenzó a valorar más su propia voz y su intuición, confiando en sus instintos para guiarla por el camino del autodescubrimiento y la curación. A lo largo de este proceso, Katia también comenzó a darse más crédito por su propio viaje de crecimiento y transformación. Reconoció que había cometido errores en el camino, pero también había aprendido lecciones valiosas de cada experiencia. Comenzó a perdonarse a sí misma por sus fracasos del pasado y a centrarse en el presente, construyendo un futuro basado en la confianza en sí misma y la autoaceptación. A medida que se comprometía cada vez más consigo misma, Katia notó un cambio sutil en su forma de pensar. Ya no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, sino como una guerrera decidida a crear su propia felicidad. Se estaba transformando en alguien que no solo sobrevivió a la adversidad sino que también floreció gracias a ella. Con esta nueva confianza en sí misma, Katia se sintió lista para afrontar el futuro con valor y determinación renovados. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero ahora confiaba en su capacidad para superarlos. Estaba lista para aceptar cualquier cosa que la vida le deparara, sabiendo que era lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa que se le presentara. Katia estaba sentada en su sala de estar, perdida en sus pensamientos, mientras los rayos del sol de la tarde iluminaban suavemente la habitación. Sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior, algo que durante mucho tiempo parecía perdido en las sombras del dolor y la decepción. Era como si una nueva energía latiera dentro de ella, alimentando sus sueños y aspiraciones para el futuro. Comenzó a imaginar un mañana en el que la felicidad era una posibilidad real, en el que las cicatrices del pasado ya no definían quién era ella. Katia soñaba con un futuro en el que pudiera encontrar alegría en cada momento, donde pudiera amar y ser amada de nuevo, sin el peso del pasado sobre sus hombros. Estos sueños eran como rayos de luz en medio de la oscuridad, iluminando el camino por delante y renovando su determinación de seguir adelante. Katia comenzó a imaginarse a sí misma construyendo una vida nueva y significativa, una vida llena de amor, aventuras y realización personal. Se imaginó explorando nuevos horizontes, conociendo gente inspiradora y descubriendo nuevas pasiones. Se visualizó viajando a lugares lejanos, experimentando nuevas culturas y saboreando cada momento de su viaje. Pero además de las grandes aventuras, Katia también soñaba con las cosas simples de la vida, una taza de café caliente en una mañana soleada, un fuerte abrazo de un ser querido, una impresionante puesta de sol que tiñe el cielo de tonos naranja y rosa. Fue esta esperanza, esta creencia inquebrantable en un futuro mejor, lo que hizo que Katia siguiera adelante. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante y lleno de obstáculos, pero ahora se sentía preparada para afrontarlos con valentía y determinación. Mientras la esperanza florecía en su interior, Katia empezó a sentir una nueva energía que la impulsaba hacia adelante. Sabía que el futuro aún era incierto, pero ahora confiaba en su capacidad para moldearlo según sus propios deseos y sueños. Katia sintió una inyección de energía al embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Era como si comenzara una nueva etapa de su vida,
llena de promesas y posibilidades. Decidió explorar nuevos intereses y pasiones, buscando llenar su vida de experiencias significativas y enriquecedoras. Con un renovado sentido de propósito, Katia comenzó a aventurarse en territorios desconocidos. Se matriculó en clases de arte y redescubrió su pasión por la pintura y la expresión creativa. Mientras los colores fluían del pincel al lienzo, sintió una sensación de libertad y alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Además, Katia exploró otras formas de expresión, como la danza y la música. Se unió a un grupo de danza local y encontró alegría en la libertad de movimiento y la conexión con otros bailarines. También comenzó a aprender a tocar un instrumento musical, perdiéndose en la melodía y armonía de las notas. A medida que profundizaba en sus nuevas pasiones, Katia comenzó a sentir una transformación dentro de ella. Se sintió más segura y auténtica, libre para ser verdaderamente ella misma. Se dio cuenta de que la vida era un viaje de constante autodescubrimiento y estaba decidida a aprovechar cada momento del mismo. Además de explorar sus intereses creativos, Katia también recurrió al crecimiento personal y espiritual. Comenzó a practicar meditación y atención plena, encontrando paz y claridad en los momentos de tranquilidad. También se involucró en actividades de voluntariado y descubrió un profundo sentido de satisfacción al ayudar a los demás. A medida que avanzaba su viaje de autodescubrimiento, Katia comenzó a sentirse más completa y satisfecha consigo misma. Se dio cuenta de que la felicidad no provenía de fuentes externas, sino de su interior. Estaba aprendiendo a amarse a sí misma incondicionalmente, con todas sus fortalezas y debilidades. Katia se sumergió en un profundo proceso de crecimiento personal. A medida que se dedicó a comprenderse más profundamente a sí misma, comenzó a descubrir sus verdaderas necesidades y deseos, un viaje que la ha llevado a un lugar de mayor fortaleza e independencia. Al comienzo de este viaje de crecimiento, Katia dedicó tiempo a reflexionar sobre sus experiencias pasadas y sus propias reacciones ante ellas. Se dio cuenta de que había estado tan dedicada a su relación con Kirill que había descuidado sus propias necesidades y deseos. Ahora estaba decidida a cambiar eso. Katia comenzó a comprometerse con prácticas que la ayudaron a conectarse consigo misma en un nivel más profundo. Se tomó tiempo para meditar y reflexionar, permitiéndose explorar sus emociones y pensamientos más íntimos. Esta creciente conciencia de sí misma le permitió identificar áreas de su vida en las que no estaba satisfecha y en las que necesitaba un cambio. Con esta claridad de visión, Katia comenzó a tomar medidas concretas para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Aprendió a decir no cuando era necesario y a establecer límites saludables en sus relaciones y otras áreas de su vida. También se ha comprometido a invertir en su propio crecimiento y desarrollo buscando oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. A medida que Katia se hizo más consciente de sus propias necesidades y deseos, empezó a sentirse más fuerte e independiente. Se dio cuenta de que ya no necesitaba depender de los demás para su felicidad y satisfacción personal. Pudo apoyarse en sí misma y encontrar la fuerza interior necesaria para afrontar los desafíos de la vida. Esta nueva sensación de independencia trajo consigo una profunda sensación de libertad y empoderamiento para Katia. Se encontró aceptando nuevas oportunidades y desafíos con coraje y determinación renovados. Estaba descubriendo que el crecimiento personal era un viaje continuo y estaba comprometida a aceptarlo plenamente. Katia se sumergió en un profundo proceso de redención, buscando sanar las heridas del pasado y encontrar la paz interior. Reconoció que perdonarse a sí misma y a Kirill era esencial para avanzar y construir un futuro más positivo. Al principio, el perdón parecía una tarea imposible. Katia luchó contra sentimientos de ira, dolor y resentimiento, recordando repetidamente las traiciones de Kirill y los momentos de dolor que había experimentado. Sin embargo, al comprometerse con su viaje de crecimiento personal, se dio cuenta de que el perdón era una parte fundamental del proceso de curación. Katia comenzó a soltar las ataduras del pasado, reconociendo que guardar rencor solo le impediría seguir adelante. Entendió que perdonar no significaba justificar o olvidar las acciones de Kirill, sino liberarse de la carga emocional que conlleva el resentimiento. Mientras trabajaba para lograr el perdón, Katia también se perdonó a sí misma por sus propios fracasos y debilidades. Reconoció que hubo momentos en los que se había dejado vencer por el dolor y la desesperación, y que eso no la definía como persona. En cambio,
Optó por centrarse en su crecimiento y su capacidad para volver a levantarse después de cada caída. El proceso de redención de Katia no fue fácil. Hubo momentos de retirada, cuando se encontró cayendo de nuevo en la oscuridad de sus emociones más oscuras. Sin embargo, con determinación y autocompasión, perseveró, manteniendo la mirada fija en el objetivo final, encontrar la paz interior y la aceptación. A medida que pasaban los días, Katia sintió que le quitaban un peso de encima. Comenzó a sentir una sensación de ligereza y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero confiaba en estar en el camino correcto. Katia se lanzó de cabeza a la transición hacia una nueva vida, decidida a dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Con cada paso que daba en este viaje, comenzó a sentirse más segura y feliz, dejando atrás las cadenas que la retenían y abrazando la libertad que venía con el autodescubrimiento y el perdón. Mientras atravesaba esta fase de transición, Katia se encontró participando en actividades y proyectos que le brindaron alegría y satisfacción. Redescubrió el placer de las cosas simples de la vida, como caminar al aire libre y disfrutar de la belleza de la naturaleza que la rodea. Estos momentos de tranquilidad y conexión con el mundo que te rodea alimentaron tu alma y renovaron tu energía. Además, Katia también comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales y académicas. Se matriculó en cursos que siempre quiso tomar, ampliando sus horizontes y adquiriendo nuevas habilidades que la empoderarían en su futura carrera. Esta búsqueda de crecimiento y desarrollo personal le trajo una sensación de propósito y realización. En sus relaciones personales, Katia encontró apoyo y amor incondicional de amigos y familiares. La alentaron en su viaje de curación y crecimiento, ofreciéndole un hombro para llorar cuando fuera necesario y celebrando sus victorias a lo largo del camino. Estas conexiones significativas ayudaron a Katia a sentirse menos sola en su viaje y le recordaron que estaba rodeada de amor y apoyo. Con el paso de los días, Katia empezó a notar un cambio en su visión del futuro. Lo que antes parecía incierto y aterrador ahora estaba lleno de esperanza y expectativa. Se encontró mirando hacia adelante con una nueva sensación de optimismo, ansiosa por ver lo que el universo le tenía reservado. Katia, al final de su viaje de autodescubrimiento y transformación, llegó a la poderosa comprensión de que merecía felicidad y amor en su vida. Esta epifanía marcó un punto crucial en su viaje, cuando comenzó a abrirse a nuevas posibilidades y a alimentar una creencia renovada en un futuro mejor. Lillian no le resultó fácil darse cuenta de ello. Fue el resultado de meses de profunda reflexión, autoaceptación y crecimiento personal. Pasó por momentos difíciles, enfrentó sus propias inseguridades y enfrentó los desafíos de superar el pasado. Sin embargo, cada obstáculo que enfrentó en el camino solo la hizo más fuerte y decidida en su búsqueda de la felicidad. A medida que Katia absorbió esta nueva perspectiva, empezó a verse a sí misma de manera diferente. Ya no era la misma persona que era antes de la traición de Kirill. Había crecido, evolucionado y transformado en alguien más fuerte y resistente. Reconoció el valor de sus propias experiencias y el poder que tenían para moldear su futuro. Con esta nueva comprensión de sí misma, Katia comenzó a abrirse a nuevas oportunidades y experiencias. Se permitió volver a soñar, alimentando esperanzas y aspiraciones sobre lo que le depararía el futuro. Está comprometida a vivir una vida auténtica y significativa siguiendo su corazón y persiguiendo sus sueños con determinación y coraje. Además, Katia también comenzó a abrirse al amor en su vida. Reconoció que merecía una relación basada en el respeto, la confianza y la reciprocidad y estaba dispuesta a esperar a la pareja adecuada. Estaba abierta a nuevas conexiones y relaciones, pero estaba decidida a no comprometer su propia felicidad y bienestar por el de nadie más. Katia se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Encontró dentro de sí misma el coraje que necesitaba para enfrentar sus miedos y empezar de nuevo. Era como si un nuevo vigor estuviera creciendo dentro de ella, impulsándola hacia un futuro lleno de promesas y oportunidades. Este coraje no surgió de la nada. Fue cultivado a lo largo de su viaje de autodescubrimiento y superación. Katia enfrentó sus miedos más profundos, sus inseguridades y emergió más fuerte que nunca. Aprendió a valorarse y a confiar en su propia capacidad para afrontar los retos que la vida le presentaba. Con esta nueva sensación de coraje, Katia comenzó a sentirse más empoderada y decidida.
Ya no estaba dispuesta a permitir que el miedo la paralizara o le impidiera seguir adelante. En cambio, estaba decidida a tomar control de su propia vida y crear el futuro que deseaba. Katia comenzó a tomar medidas concretas para construir la vida que deseaba. Hizo planes para su carrera, fijó metas ambiciosas y trabajó diligentemente para alcanzarlas. Está comprometida a invertir en su propio crecimiento personal explorando nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Además, Katia también empezó a abrirse a nuevas experiencias y aventuras. Estaba dispuesta a salir de su zona de confort y abrazar lo desconocido, sabiendo que era la única manera de crecer verdaderamente. Se permitió experimentar nuevas pasiones, conocer gente nueva y explorar nuevos lugares, alimentando su alma con nuevos descubrimientos y experiencias emocionantes. A medida que avanzaba en su viaje, Katia se encontró enfrentando cada desafío con determinación y valentía. Sabía que todavía había obstáculos que superar y tiempos difíciles que afrontar, pero confiaba en poder afrontar cualquier cosa que se le presentara. Katia estaba experimentando una profunda transformación en su vida. Estaba empezando a cambiar de adentro hacia afuera. Este cambio no fue solo superficial, fue un cambio fundamental en su perspectiva, actitud y autoestima. Y al que Pigeon se embarcó en este viaje de cambio, comenzó a sentirse más segura de sí misma y de sus habilidades. Había superado tantos desafíos y obstáculos en el camino que ahora sentía que podía manejar cualquier cosa que se le presentara. Su confianza en sí mismo iba creciendo cada día, y esto se reflejaba en su postura, sus acciones e incluso en su manera de comunicarse con los demás. Además, Katia también se sentía más fuerte emocionalmente. Había aprendido a lidiar con sus emociones de una manera más sana y constructiva, en lugar de dejar que la dominaran. Había desarrollado una mayor capacidad de resiliencia, lo que le permitía afrontar los altibajos de la vida con más equilibrio y estabilidad emocional. Este cambio interno también estaba teniendo un impacto significativo en su felicidad y satisfacción general con su vida. Katia estaba empezando a encontrar alegría en las cosas simples y a apreciar los preciosos momentos que antes pasaban desapercibidos. Se estaba conectando más profundamente consigo misma y con el mundo que la rodeaba, creando una sensación de satisfacción y realización que nunca antes había experimentado. Mientras continuaba transformándose, Katia estaba ansiosa por ver a dónde la llevaría este viaje. Estaba abierta a todas las posibilidades y entusiasmada con las oportunidades que se le presentaban. Sabía que el cambio era un proceso continuo y estaba decidida a abrazar cada momento y cada nueva experiencia que la vida le ofrecía. Katia estaba atravesando una verdadera renovación en su vida. Sentía que estaba floreciendo nuevamente después de un periodo de estancamiento y desánimo. Esta renovación no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Comenzó a renovarse de adentro hacia afuera. Su mente estaba más clara y concentrada, y se sentía más motivada que nunca para perseguir sus sueños y metas. Katia se comprometió con prácticas de cuidado personal y se tomó el tiempo para cuidar de sí misma y de su salud mental. Esto incluía meditación, ejercicio, alimentación saludable y otras actividades que la hacían sentir renovada. Además, Katia también se estaba renovando emocionalmente. Estaba dejando atrás cualquier carga emocional que la atara al pasado y estaba abrazando un nuevo comienzo con optimismo y esperanza. Estaba trabajando para perdonarse a sí misma y a Kirill, liberando el peso del resentimiento y la amargura. Este proceso de renovación estaba trayendo a Katia una sensación de rejuvenecimiento. Se sentía más viva que nunca, lista para aprovechar cada oportunidad que la vida le ofreciera. Estaba redescubriendo la belleza y la magia del mundo que la rodeaba, encontrando alegría en las cosas simples y las pequeñas maravillas de la vida cotidiana. Esta renovación también trajo a Katia una sensación de felicidad y satisfacción. Se sentía más conectada consigo misma y con los demás, cultivaba relaciones significativas y construía una sólida red de apoyo a su alrededor. Estaba aprovechando al máximo cada momento, saboreando la vida y celebrando cada logro, por pequeño que fuera. Katia empezó a sentir un profundo cambio en su estado de ánimo. La alegría, una emoción que le había parecido lejana durante mucho tiempo, comenzaba a infiltrarse de nuevo en su vida. Era como si los colores del mundo que lo rodeaba se hubieran vuelto más vibrantes y las pequeñas cosas comenzaran a dibujarle una sonrisa genuina en el rostro.
Esta alegría no procedía solo de momentos extraordinarios o acontecimientos grandiosos, sino de las pequeñas cosas cotidianas que Katia aprendió a valorar. Encontraba alegría en un café caliente en una mañana fría, en un paseo por el parque en un día soleado o en una animada conversación con un querido amigo. Era como si estuviera redescubriendo la magia de las cosas simples de la vida y le trajera un sentimiento de felicidad genuina y duradera. Además, Katia estaba empezando a abrirse a nuevas experiencias y aventuras, lo que contribuía aún más a su alegría. Se estaba permitiendo explorar nuevos pasatiempos, conocer gente nueva y visitar nuevos lugares. Cada nuevo descubrimiento traía consigo una sensación de emoción y placer, llenando su corazón de alegría y gratitud por la vida. Esta alegría también se reflejó en la forma en que interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Katia irradiaba una energía positiva que atraía a los demás hacia ella. Su sonrisa era contagiosa y su disposición optimista inspiraba a quienes lo rodeaban. Se estaba convirtiendo en una fuente de luz y alegría para los demás, compartiendo su felicidad con el mundo que la rodeaba. A medida que la alegría seguía creciendo en su interior, Katia se sentía más feliz y satisfecha con su vida. Sabía que aún quedaban desafíos y obstáculos por delante, pero confiaba en poder afrontarlos con la misma determinación y positividad que la habían llevado hasta allí. Katia se estaba embarcando en un viaje para reconectarse con el mundo que la rodeaba. Después de un periodo de aislamiento emocional, comenzó a sentir una fuerte necesidad de conectarse nuevamente con otras personas. Esta búsqueda de conexión la llevó a hacer nuevos amigos y construir nuevas relaciones, aportando una nueva dimensión de felicidad y satisfacción a su vida. Comenzó a involucrarse en diferentes actividades sociales y comunitarias, buscando oportunidades para conocer gente y compartir experiencias. Participar en eventos locales, grupos de interés y actividades de voluntariado se ha convertido en una parte importante de su rutina, dándole la oportunidad de interactuar con una variedad de personas y ampliar su círculo social. Estas nuevas conexiones trajeron a Katia un sentido de pertenencia y camaradería. Descubrió que podía relacionarse con personas de diferentes orígenes e intereses, encontrar puntos en común y construir vínculos genuinos. Las conversaciones significativas y los momentos compartidos con sus nuevos amigos la ayudaron a sentirse comprendida y apoyada, fortaleciendo su autoestima y confianza. Además, Katia estaba construyendo nuevas relaciones románticas, explorando la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. Aunque era cautelosa después de su experiencia pasada, estaba abierta a nuevas oportunidades y dispuesta a correr riesgos para tener la oportunidad de ser feliz. Estas nuevas relaciones trajeron una sensación de entusiasmo y anticipación a su vida, alimentando su esperanza de un futuro lleno de amor y cuidado. A medida que Katia se conectaba más profundamente con los demás, empezó a darse cuenta de cómo estas relaciones enriquecían su vida. Se sentía más feliz y realizada por tener personas con quienes compartir sus alegrías, tristezas, sueños y logros. Estas conexiones la ayudaron a superar el sentimiento de soledad que había experimentado en el pasado, llenando su corazón de un cálido sentido de pertenencia y camaradería. Katia estaba experimentando una nueva sensación de satisfacción en su vida. Después de un periodo de desafíos y dificultades, finalmente comenzó a cosechar los frutos de sus esfuerzos y a encontrar satisfacción en su vida diaria. Este cambio positivo en su perspectiva aportó nueva luz a su futuro, llenándola de esperanza y entusiasmo renovados. La sensación de satisfacción de Katia fue el resultado de que varias áreas de su vida se alinearon de manera positiva. En primer lugar, sus conexiones interpersonales se estaban fortaleciendo, proporcionándole un sentido de pertenencia y apoyo emocional. Las relaciones que había cultivado con el tiempo se estaban convirtiendo en fuentes de alegría y consuelo, permitiéndole compartir sus experiencias y emociones con personas que realmente se preocupaban por ella. Además, Katia estaba encontrando satisfacción en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Se estaba dedicando a explorar nuevos intereses y pasiones, abriéndose a nuevas experiencias y aprendizajes. Esta búsqueda de autenticidad y realización personal le estaba dando un sentido de propósito y significado a su vida, haciendo de cada día una oportunidad para crecer y evolucionar como individuo. En el ámbito profesional, Katia estaba alcanzando nuevas metas y logrando el éxito en su carrera. Su arduo trabajo y determinación estaban siendo reconocidos y ella estaba cosechando los frutos de su compromiso y dedicación. Esto le dio una sensación de logro y orgullo,
impulsándola a alcanzar alturas aún mayores en su carrera profesional. Además, Katia se cuidaba a sí misma de una manera más compasiva y atenta. Estaba priorizando su salud física y emocional, practicando la autocompasión y el cuidado personal con regularidad. Esta autoatención contribuía a su bienestar general, permitiéndole afrontar los desafíos de la vida con más resiliencia y equilibrio. Katia fue aceptando poco a poco la nueva realidad que estaba viviendo. Después de un periodo de adaptación y reflexión, comenzó a sentirse más cómoda en su nueva vida, aprendiendo a aceptar el cambio y a encontrar felicidad y satisfacción en él. La aceptación de Katia de su nueva realidad estuvo acompañada de una profunda sensación de paz interior. Se dio cuenta de que resistirse a lo que no podía cambiar solo aumentaba su sufrimiento, por lo que optó por aceptar las circunstancias y buscar el lado positivo de cada situación. Esto no significaba que estuviera ignorando sus emociones o los desafíos que enfrentaba, sino que estaba eligiendo concentrarse en lo que podía controlar y encontrar maneras de avanzar de una manera saludable y constructiva. Un aspecto importante de este proceso fue la capacidad de Katia para adaptarse a la nueva dinámica de su vida. Estaba aprendiendo a afrontar los cambios en su rutina diaria, aprovechando nuevas oportunidades y enfrentando desafíos con resiliencia y determinación. Esta flexibilidad mental y emocional le permitió adaptarse a las exigencias de su nueva realidad y encontrar consuelo en su propia capacidad para adaptarse y crecer. Además, Katia empezó a darse cuenta de que su felicidad ya no estaba condicionada por circunstancias externas. Descubrió una fuente interna de alegría y satisfacción que provenía de su propio conocimiento y aceptación de sí misma. Al reconectarse consigo misma y con sus propias necesidades y deseos, encontró una profunda sensación de satisfacción y realización que trascendió las circunstancias externas. Esta nueva perspectiva le permitió a Katia disfrutar su vida más plenamente, valorando cada momento y encontrando belleza en las cosas simples. Comenzó a sentirse más feliz y satisfecha, incluso frente a los desafíos e incertidumbres que le presentaba la vida. Katia empezaba a sentir una profunda gratitud por su vida. Mientras continuaba su viaje de autodescubrimiento y aceptación, comenzó a darse cuenta y apreciar todas las cosas buenas que todavía existían en su vida, independientemente de las dificultades que había enfrentado. La gratitud de Katia no se limitó solo a los grandes logros o los momentos extraordinarios, sino que también se extendió a las pequeñas alegrías y bendiciones cotidianas que a menudo pasaban desapercibidas. Aprendió a valorar los momentos simples de felicidad, como el calor del sol en su rostro, el olor del café por la mañana o una conversación significativa con un querido amigo. Además, Katia sintió una profunda gratitud por las personas que estuvieron a su lado en los momentos difíciles. Reconoció el amor y apoyo de su familia y amigos, quienes la ayudaron a superar desafíos y encontrar fortaleza en momentos de debilidad. Estas conexiones humanas significativas fueron una fuente constante de consuelo e inspiración para ella, y estaba profundamente agradecida de tenerlas en su vida. La gratitud de Katia también se extendió a ella misma. Reconoció cuánto había crecido y desarrollado a lo largo de su viaje y sintió una profunda admiración por su propia fuerza y resiliencia. Sabía que no había sido fácil, pero estaba agradecida por cada obstáculo superado y cada lección aprendida en el camino. Este sentimiento de gratitud llenó el corazón de Katia con una profunda sensación de paz y satisfacción. Se dio cuenta de que a pesar de las dificultades y los momentos de dolor, había mucho por lo que estar agradecida en su vida, y esta conciencia la ayudó a cultivar una mentalidad positiva y esperanzada. Katia empezaba a mirar hacia el futuro con un brillo renovado en sus ojos, una chispa de esperanza y entusiasmo que se había reavivado en su interior. A pesar de las adversidades que había enfrentado, estaba decidida a no dejar que el pasado definiera su futuro. En cambio, vio el horizonte frente a ella como un lienzo en blanco lleno de posibilidades y oportunidades. Con una nueva perspectiva, Katia comenzó a planificar su futuro de una manera más deliberada y consciente. Se fijó objetivos realistas y alcanzables, pero también se permitió soñar en grande, alimentando sus deseos más profundos y sus aspiraciones más elevadas. Se encontró buscando nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional, explorando diferentes caminos y descubriendo lo que realmente la hacía feliz y realizada. Al visualizar el futuro, Katia imaginó una vida llena de aventuras y nuevas experiencias. Quería viajar a lugares que nunca había explorado, sumergirse en diferentes culturas y ampliar sus horizontes de maneras inimaginables.
Vio la vida como un viaje apasionante, lleno de descubrimientos y aprendizajes, y estaba decidida a aprovechar cada momento al máximo. Además, Katia soñaba con relaciones significativas y conexiones profundas. Se imaginó encontrar a alguien que la amara y la valorara por lo que era, alguien con quien pudiera compartir risas y lágrimas, sueños y miedos. Creía en el poder del amor para sanar y renovar, y estaba abierta a encontrar la felicidad con alguien especial. Sin embargo, Katia también reconoció la importancia de cultivar una relación consigo misma. Sabía que la verdadera felicidad venía de dentro y se comprometió a trabajar en su crecimiento personal y su autoaceptación. Estaba decidida a convertirse en la mejor versión de sí misma y vivir una vida auténtica y significativa. Katia finalmente encuentra la felicidad. Después de pasar por un largo periodo de turbulencia y autodescubrimiento, siente que ha alcanzado el estado de plenitud y satisfacción que tanto buscaba. Esta felicidad no llegó como un destino final, sino como un viaje de autodescubrimiento y aceptación que la llevó a un lugar de paz interior y armonía consigo misma. Al encontrar la felicidad, Katia experimenta una sensación de serenidad y gratitud que impregna todos los aspectos de su vida. Comienza a apreciar las pequeñas cosas, desde los momentos tranquilos que pasa en casa hasta los encuentros con queridos amigos y las emocionantes aventuras que la vida tiene para ofrecer. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para celebrar la alegría de estar vivo y presente en el momento. La felicidad de Katia ya no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Encuentra alegría en su propia compañía y en las conexiones significativas que ha cultivado a lo largo del camino. Tu autoestima y confianza en ti mismo son altas, lo que te permite afrontar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Además, la felicidad de Katia se refleja en sus relaciones con los demás. Irradia bondad y compasión, creando un ambiente de positividad y apoyo a su alrededor. Tu capacidad para perdonar y aceptar a los demás es un reflejo de tu propio viaje de curación y transformación. Mientras contempla el futuro, Katia se siente optimista y llena de expectativas. Sabe que habrá desafíos por delante, pero confía en su capacidad para afrontarlos y encontrar significado a cada experiencia. Tu felicidad no es un destino final, sino más bien un viaje continuo de crecimiento y autodesarrollo.